Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegro un montón verlos. Gracias a Dios damos por darnos la vida. Es un privilegio maravilloso el hecho de permitirnos el tener el contacto con la revelación escrita de Dios y no podemos no emocionarnos ante ello. Cualquiera que abre la palabra y la hace desde la frialdad del intelectualismo, pierde realmente la fuerza y la impronta y la emoción y el poder que encierra en sí misma esta palabra que ha sido preservada hacia 1000 generaciones. Una palabra que, si bien es cierto, es palabra de hombre, es escrito de hombre, está hecho en palabras de hombres, transmite fielmente, ¿no? La esencia de un Dios que nos ama, un Dios que se insertó en la historia y que estamos ante la presencia de los relatos canónicos que nos dan cuenta de cómo este ser maravilloso, único, al cual amamos, adoramos, creemos con todo nuestro corazón que existió, que fue real y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que algún día vendrá con poder y gloria. Creo, hermanos, que no es para no emocionarse. Tenemos siempre que estar pensando, hermanos, que estos relatos que escucharon las primeras comunidades cristianas hizo un efecto fundamental. Hoy luchamos con que no durmamos a nuestros oyentes en los sermones, ¿no? Hoy luchamos para que la iglesia no se aburra cuando, ay, otra vez Lucas, ¿no? Oh, otra vez Mateo. Hoy luchamos con estas actitudes de cristianos, ¿no? Que no hemos valorado profundamente la belleza espiritual y el poder transformador que tiene el Evangelio de Jesucristo. Así es que, bueno, es propósito nuestro, como alumnos, como estudiantes de la palabra, transmitir esto, transmítalo siempre, ¿no? Cada vez que usted hable en cualquier, ya sea predicando, ya sea en un estudio del mate, en un grupo familiar, donde sea, usted transmita la vibración de estar ante la presencia de estos textos maravillosos de los cuales el Espíritu Santo ha preservado para que conozcamos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a concluir, ¿no? El tema de Mateo. Me quedó en el tintero un poquitito y déjenme solamente plantear para después hacer como ya el cierre completo. Me quedó en el tintero otra peculiaridad que tiene Mateo al escribir su evangelio. Y me parece que para nuestro estudio, para cuando hagamos la exégesis del texto, la hermenéutica del texto y la predicación del texto, me parece interesante que lo podamos tener presente. ¿Ok? Así como les dije que podríamos abordar el Evangelio de Mateo desde los dos movimientos que existen muy fuertes, muy poderosos en este Evangelio, también nosotros podemos vislumbrar la pedagogía con la que el escritor sagrado, el autor bíblico, se maneja. Y quiero compartir con ustedes, a ver un segundo, por favor, porque ya lo tenía acá, pero solamente porque es con esto con el que cierro ya esto y quiero terminar la clase de Mateo haciendo dos precisiones que ustedes se van a asombrar, ¿no? Dos precisiones interesantes. Y después platicar un poquitito del trabajo que teníamos pendiente. Bueno, ¿qué es lo que quería compartirles? Bueno, quiero decirles, hermanos, que nosotros también podemos incursionar en el Evangelio de Mateo a partir de las grandes secciones, de las 6 grandes secciones con el que se maneja el texto del Evangelio de Mateo. A ver, esto que vamos a ver ahora, insisto, puede servir muchísimo para su enseñanza, para la manera en que abordemos nosotros el Evangelio de Mateo,
al momento de, insisto, querer predicar sobre el Evangelio. Podemos tomar una sección de Mateo y predicar sobre eso. Después de la introducción, ¿no? que tiene que ver con la infancia, el nacimiento de Jesús, el ministerio del Bautista, el bautismo y la tentación del Señor, ese es el primer bloque de historias o de narraciones que el evangelista Mateo establece como principio del libro de las generaciones de Jesucristo. Estos temas van a ser temas comunes a los evangelistas, principalmente la figura de Juan el Bautista, principalmente, ¿no? Esta figura la vamos a ver se hace mucho más grande la figura de Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas, pero bueno, tenemos la narración del nacimiento, la infancia, Juan el Bautista, el bautismo del Señor y su tentación. En un extremo. En el otro extremo, al final, pues tenemos las narraciones de lo que es la Pascua, la consumación de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, el núcleo central del Evangelio. Entonces, por un lado tenemos en un extremo del Evangelio estas narraciones introductorias, diríamos, y las conclusiones del Evangelio que vendrían a ser la explicación del mensaje de Jesús. Bien, en el medio de estos dos extremos, ¿no es cierto? En el medio, Mateo ha construido 6 secciones compuestas de narraciones. Ahí usa un tipo de narración, ¿no es cierto?, que va seguida por un discurso. Narración, discurso, narración, discurso. La frase que aparece para dividir estas secciones es la frase que dice, y aconteció cuando Jesús acabó estas palabras. Cada sección termina, ¿no? Cada sección termina con esta frase. Y es por eso que podemos darnos cuenta que Mateo, de manera pedagógica, ha planteado distintos sermones, ¿no? Distintos discursos de Jesús. Recuerden que Mateo pretende establecer a Jesús como un segundo Moisés y superior a él, ¿no? En el Sermón de la Montaña, superior a él. Vamos a encontrar que estos discursos son precedidos por distintas narraciones diversas, pueden ser de milagros, de algunas situaciones en particular, pero cada una de estas va a estar englobada con un gran discurso de Jesús. Un gran discurso de Jesús, muy propio, insisto, a los grandes discursos que encontramos de Moisés en el libro del Deuteronomio. Y entonces pensamos, hermanos, que estas notas fueron originales del Evangelio de Mateo y se dividen de la siguiente manera. Vamos a ver el primer ejemplo. La primera sección, queridos hermanos, sacando, insisto, ¿cómo se llama? Los primeros 2 capítulos que hablan sobre la introducción. La primera sección iniciará en el capítulo 3. La primera sección. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que hay una serie de narraciones, ¿no? De narraciones. Inicia con la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Perdón, encierra a Juan el Bautista y el bautismo. Lo otro tenía que cerrarse solamente en el nacimiento y la infancia de Jesús. Bueno, perdóneme. Encierra en la primera sección Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación y cómo Jesús inicia su ministerio. Y el discurso, ¿no es cierto? El discurso que se pone en los labios de Jesús
es el sermón de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Ese es el gran discurso, es el primer gran discurso que Mateo pone en labios de Jesús y que platicamos ya un poco de eso. ¿Dónde termina este discurso? En el 7:28, donde dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, ahí cierra la primera sección. La segunda sección la vamos a encontrar a partir del capítulo 8, que viene la serie de narraciones de milagros. La sanación del leproso, del ciego, del siervo del centurión, de la suegra de Pedro, cuando Jesús calma la tempestad, los endemoniados gadarenos, cuando Jesús sana a un paralítico, la hija de Jairo, los ciegos que reciben, los dos ciegos que reciben la vista, el mudo que habla, ¿no? Estas son las narraciones de milagros que encontramos muy agrupadas, todas ellas, en esta sección. Y estas narraciones de milagros, hermanos, va presidida por el segundo gran discurso de Jesús, que aparece a partir del capítulo 10, que tiene que ver con la misión de los 12, las indicaciones, ¿cómo es? Pues sí, las reglas, las órdenes, los mandamientos que Jesús le da a los 12 cuando, instrucciones, perdón, era la palabra que quería decir. Las instrucciones que Jesús da a sus discípulos para su misión. ¿Dónde termina esto, hermanos? En el capítulo 11, versículo 1. Ahí termina la segunda sección donde dice, cuando Jesús terminó dar estas instrucciones a los 12, ¿no? Muy común, muy igual a la fórmula que estamos manejando. Cuando Jesús terminó, entonces empieza otra serie de narraciones. La tercera sección entonces empezará a partir del capítulo 11, versículo 2, que tendrá que ver con algunas otras narraciones mezcladas entre enseñanza y milagros. Y el gran discurso que encontramos en esta sección es el capítulo 13, que tiene que ver con el capítulo de las parábolas del reino. Es un gran discurso que Jesús pronuncia en función del reino y lo hace echando mano de las parábolas. ¿Dónde termina esta tercera sección? En el capítulo 13, versículo 53, donde dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Pues cuando termina de decir lo que Jesús está queriendo decir como algo central para el Evangelio de Mateo, inicia toda otra serie de narraciones, de acciones, de palabras que tiene Jesús. La cuarta sección, hermanos, iniciará evidentemente a partir del capítulo 13, 54, aunque ahí aparece el 14, pueden plantearlo como el 14, 13:54, y va a abarcar hasta el capítulo 18. Y vamos a encontrar aquí el grande discurso que tiene que ver con el reino de los cielos también. Que estará este gran discurso de Jesús en el capítulo 18. Y termina esta sección en el capítulo 19, versículo 1, cuando dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Entonces, vamos en la cuarta sección, diríamos, ¿no? De la enseñanza de Mateo sobre Jesús. El quinto, hermanos, está dividido en dos secciones, ¿no es cierto? Es una sección dividida en dos secciones que iniciaría en el capítulo 19, versículo 2. Y la primera parte de esta
de esta sección, la primera parte, abarcaría hasta el capítulo 23, que tiene que ver básicamente ¿cómo se llama? El discurso muy fuerte que tiene Jesús contra los fariseos y contra los escribas. Dos figuras muy importantes en el judaísmo que tenían que ver con la ley. Y entonces hay una fuerte discusión de Jesús. Esta sección, hermanos, terminaría en el versículo 39, ¿no? En el versículo 39, esta mitad de esta grande sección. No tenemos una fórmula, ¿no? Solamente en el capítulo 24, versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo, se iba. Se iba. Por eso es una grande sección. ¿Por qué? Porque está inmediatamente conectado esta sección con el grande discurso de Jesús, ¿no? Con el grande discurso de Jesús que aparece en el capítulo 24 y 25, que es el famoso sermón profético, apocalíptico, que aparece en el Evangelio. Ambos discursos están conectados, solamente está dividido por esta frase que cuando Jesús sale del templo, ¿no es cierto? Y va al monte de los olivos, hay este segundo discurso. Y terminaría básicamente en el capítulo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Y bueno, ahí ya, a partir de ese versículo, empiezan ya las tradiciones de la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, como vemos, hermanos y hermanas, ¿no? Esta es una forma metódica que ha querido transmitirnos el evangelista Mateo para poder entender los grandes discursos que están puestos en labios de Jesucristo, ¿no? Y que si usted une el 5 y el 6 en uno solo, ¿no es cierto? Porque vienen en función, estaríamos ante la presencia de 5 grandes discursos muy parecidos a los 5 grandes libros de la Torá. Esto no sería bajo ninguna circunstancia rechazable, ¿no? Porque si eso tuvo la intención Mateo, pues lo hizo de manera deliberada, considerando, como hemos dicho, que el Evangelio de Mateo tiene mucha influencia judía, tiene un afán muy marcado de presentar a Jesús como el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, Jesús será mucho mayor que la Torá, será mucho mayor que Moisés, y por lo tanto Jesús deberá considerarse como el Mesías digno de adoración, y será llamado con el nombre o titulado con el nombre de Dios. Bueno, esto era lo que me había quedado en el tintero. Me parecía importante compartirlo con ustedes, hermanos, para que cuando ustedes se introduzcan, bueno, puedan ubicarse en cada una de las secciones, investiguen mucho más la relación que puedan tener las narraciones con el discurso, que tienen que ver las narraciones con el discurso para que les dé sentido. Y ahí se van a dar cuenta, hermanos, que Mateo no es que agarró la pluma y empezó a escribir sin ton y son, sino siempre lo hizo con un gran propósito. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el Evangelio, sobre lo que hemos visto en clase, antes de desafiarlos a un ejercicio? Antes de desafiarlos a un ejercicio de percepción bíblica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran hacer?
¿Han leído Mateo? ¿Lo han visto así? ¿Les ha gustado? A ver, no, creo que la pregunta no es si les ha gustado, porque no se trata de gustos. Creo que más bien es si ha sido transformador. Más bien eso. Bueno, vamos a ver. Voy a hacerles dos ejercicios, vamos. Dos ejercicios. El primero a lo mejor les va a costar, pero el segundo ya no. Ya no. Debemos tomar conciencia que los autores bíblicos, hermanos y hermanas, fueron magistrales, magistrales. Más allá de la influencia que el Espíritu Santo obró en ellos, en su propia impronta, realmente fueron, si se puede decir la palabra genios, es poco, ¿no? Y me parece que el autor bíblico, ¿no? Escribe su evangelio para que los cristianos, hoy los que íbamos a leerlos después de 2000 años, más de 2000 años, no pensáramos que eran escritores sin sabiduría, sin inteligencia, sino todo lo contrario, creo que lo fueron. El primer ejercicio que quiero decir, que quiero plantear con ustedes, es uh, el capítulo 1, versículo 1, ¿ok? El capítulo 1, versículo 1 de Mateo. Estoy batallando por armar bien la pregunta, pues si no me retan luego, pero voy a tratar de hacerlo más. Capítulo 1, versículo 1 de Mateo dice lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? Otra vez, va de nuevo. Vamos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. A la luz de todo lo que hemos considerado del Evangelio de Mateo, a la luz de todos la comunidad a la que se escribió, a la luz de quién era el autor, a la luz de los grandes temas que encierra este maravilloso libro, a la luz de todo lo que hemos dicho en estas clases últimas sobre el Evangelio de Mateo, relaciónenlo, hagan ese ejercicio mental, ¿no es cierto? Y considerando que este es la primera palabra con la que inicia el Evangelio, es como todo escritor, ¿no? Cuando tiene un papel en blanco, la primera palabra o la primera frase debe ser muy fuerte, muy poderosa, ¿no es cierto? Y considerando que esta fue la frase, las palabras, la idea con la que inicia Mateo, la pregunta sería, hermanos, ¿qué función teológica a la luz de todo el Evangelio de Mateo tiene el versículo 1 del capítulo 1? No quiero que me digan sobre la genealogía de Jesucristo, que eso está en el capítulo 1 del 1 al 17. Lo quiero marcar a la luz de todo el Evangelio, de todo el escrito. ¿Qué enseñanza teológica nos quiere mostrar Mateo en el primer versículo? Con lo que entra, con lo que abre, como un futbolista, ¿no es cierto? Cuando entra con los pies por delante. Traigan a la memoria todo lo que hablamos sobre Mateo, todo lo que tiene que ver. Vuelvo a leer. La clave está ahí, hermanos, en el versículo 1, pero para que desarrollemos nuestra percepción. Los que estén viendo la grabación, hagan el mismo ejercicio, fuércense un poquitito, no esperen a que, no le adelanten la grabación para que, quiero saber la respuesta. La clave de interpretación teológica
está en el versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La pregunta es, a la luz de todo lo que ya sabemos del Evangelio de Mateo, ¿cuál es la enseñanza teológica que Mateo quiso decirnos con su Evangelio en función del primer versículo? Puede ser que, perdón, permiso, Adelante. Vamos. que Jesús es el Mesías. Bueno, a lo mejor parece muy llano, ¿no? Pero porque lo menciona como Jesucristo, no como Jesús, por ejemplo. Es como Jesucristo. Y para él fue siempre representativo hacerle saber al pueblo judío que Jesús era el Mesías, ¿no? Que es la que estaba. Ok, gracias. Buen aporte. Dina, y luego Lucy, perdón. Sí, Mateo comienza el libro en el primer versículo poniéndole dos nombres que el libro iba dirigido al pueblo judío, era para judíos, dos personajes claves y muy importantes como era el rey David para el pueblo, y el pueblo tenía sus orígenes y todo, creó en Abraham, así que les empezó derecho con dos personajes que para ellos eran muy significativos. Ok. Gracias. Lucy. Bueno, el apóstol Mateo, primero habla de los antepasados del Salvador, ¿no? De Jesús, que era el Mesías, y que también nos habla en esos primeros versos, también está dando énfasis que Jesús sería el que cumpliría, ¿verdad? Se cumpliría en Jesús esa misión de Dios en el pueblo, en la humanidad. Y bueno, también habla de Abraham, de donde empezó el pueblo, de ese convenio, ese pacto que Dios hizo. También habla Abraham, por eso Mateo lo menciona en su primera frase, creo yo que así es. Gracias, Lucy, gracias. Muy bien, me gusta la percepción que están teniendo, me gusta. Hermana Rosalba. Hermano, como vimos, Mateo es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Para los judíos era muy, muy importante para ellos la genealogía. Entonces, de ahí parte Mateo a hacerles ver de dónde Jesús, su genealogía, y nombra a estos dos grandes personajes como son David y Abraham, que eran conocidos por el pueblo judío. Entonces, me voy yo por ese lado. Muy bien, gracias. Interesante, buenísimo. Mi hermano Pedro escribió en el chat, dice que Jesús inicia su ministerio. Ahí es el arranque donde Jesús inicia. Muy bien. ¿Alguien más? Alan, Karina, Doris. Justamente estaba por hablar. Dale. Como ejemplo, se hace la genealogía de Jesucristo, teniendo en cuenta porque los judíos creían que iba a venir un rey a reinar sobre Israel, y se tomó esa genealogía, Jesucristo tomó eso, no sé si sería Jesucristo o el escritor tomó eso como para que los judíos entiendan que ese sería el nuevo rey que venía a salvar a la humanidad. Eso es lo que yo entendería. Ok, muy bueno, Alan, muy bueno, muy bien. Karina escribió en el chat, Jesucristo era descendiente de David, quien mató a Goliat y luego llegó a ser rey de Israel, y de Abraham, a quien se conoce como el padre del pueblo del convenio de Dios. Ok, las dos figuras que aparecen y lo que significa David y Abraham. Muy bien. Si no hay alguien más que quiera compartir su punto de vista. Ahora, fíjense ustedes, vamos a cerrar la idea que todos plantearon.
Hemos hablado, alguien habló acerca del Mesías, que es Jesucristo, y alguien habló también de lo que significaban estas dos grandes figuras, que eran David y Abraham, personajes fundamentales de la fe judía. Como decía mi hermana Rosalba, el Antiguo Testamento planteaba que el Mesías era descendiente de la línea de David y que iba a salvar a los judíos. El Mesías era de los judíos y era para los judíos. En aquel tiempo no existía la conciencia de que la salvación fuera para todas las naciones de la tierra. Era solamente para el pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo, hermanos, con todo su evangelio? Mateo establece con todo su evangelio que el Mesías no solo viene a Abraham y a David, no solamente viene hacia los judíos, sino que el mensaje de Jesús es universal. Eso, hermanos, es lo que va a tratar Mateo en todo su evangelio. Va a decir que este Mesías esperado, ¿no es cierto?, trae salvación universal, trae salvación a todos los pueblos de la tierra. Eso en una mentalidad judía no se entendía. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia de una sociedad judía o una religión judía exclusivista, ¿no? Una sociedad judía individualista, ¿no? Y entonces sonó revolucionario el hecho de que todo su evangelio, Mateo, demostrara que el Mesías no solamente es para Abraham y para David, sino para todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿dónde vemos esto, hermanos? ¿En qué parte vemos esto que yo les he dicho? ¿Dónde lo leemos? Porque en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y dónde lo vemos eso? En el Evangelio de Mateo. ¿Dónde? ¿Dónde lo vemos? En hijo de David, hijo de Abraham. Sí, no, ese es al principio, ¿no? Ahí vemos que ahí Mateo enraiza la venida de Jesucristo, pero todo su evangelio dirá, no es solo para los judíos, la salvación de Jesús es universal. ¿Dónde miramos eso? Cuando un extranjero. Ay, perdón, Dina, se pausó, no le escuché. Ah, perdón, ¿se escucha bien? Sí, pero el mío se pausó. Cuando el centurión dijo, verdaderamente es hijo de Dios. Claro, pero ahí es la confesión cristológica. Aquí hablamos de la salvación universal. La salvación universal. En la gran comisión. Claro, hermano. Fíjense, Mateo inicia diciendo Abraham y David. ¿Y con qué cierra Mateo, hermanos? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Magistralmente, Mateo cierra, hermanos, inicia con un pueblo, pero su evangelio termina con la universalidad del evangelio de Jesucristo. Y por eso ustedes y yo tenemos salvación en Jesús. Maravilloso, hermano, maravilloso. Los oyentes de Mateo, quienes leyeron el evangelio, empezaron diciendo, ok, el pueblo judío, Abraham, David, hoy hincharon el pecho, ¿no es cierto? Pero en la medida que Mateo fue revelando el misterio del reino de Dios, fue revelando el llamado del Mesías, el seguimiento, etcétera, los oyentes al final entendieron que el mensaje era para todas las naciones de la tierra, todas. Y esa es una bendición. Por eso cierra el evangelio de Mateo. ¿Okay? Ahora, el segundo ejercicio va a ser mucho más fácil ya, ¿no? Porque ya saben para dónde voy. Explíquenme ustedes un poquitito el capítulo 1, versículo 23. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Capítulo 1, versículo 23. Dice,
he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál es la enseñanza teológica que encontramos en este nombre? Considerando, queridos hermanos y hermanas, que ningún otro evangelista le da este nombre a Jesús. El único que le da el nombre de Emmanuel es Mateo. Solo Mateo. Evidentemente lo hace en función de lo dicho por el profeta Isaías, ¿no? Pero no se vayan por el tema de la profecía de Isaías, por el nombre, ¿no? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y se dan cuenta, hermanos, ya no hay otra mención del Emmanuel en el Evangelio. O sea, cada vez que se refieren a Jesús es Jesús, o el Señor, o Rabí, o qué sé yo. Pero nunca le vuelven a decir Emmanuel. Entonces, evidentemente, la pista teológica que encontramos aquí es que tiene un significado interesante. ¿Por qué Mateo, hermanos, al inicio de su evangelio, ¿no es cierto?, plantea un nombre con el que no se le va a nombrar a la persona, pero que tiene un significado, ¿no? Y ese significado es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios estuvo realmente con el pueblo de Dios. O sea sí, que por medio de Jesús. Sí, muy bien, porque estuvo, ok. Dice Karina, esta frase se refiere a que Él siempre es el mismo y que Él siempre está presente. Interesante. Podemos seguir esa línea de Karina. Podemos seguirla. Dios con nosotros. ¿Por qué está al inicio del Evangelio? ¿Por qué Mateo lo escribe de esa manera? ¿Qué nos quiere decir Mateo con eso? Adelante, Dina. En algún momento Jesús en su ministerio dijo, cuando creo que fue Tomás que dijo, mostrarnos al Padre, y él dice, el que me ha conocido a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok, ajá, sí, puede ser un poco en función de que Jesús dijo, bueno, como dijo, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ok, puede ser. Pero un poco siguiéndonos la línea que Karina nos planteó, por ahí puede irnos bien. Dori, ¿sí? Es una partecita del puente entre el Viejo Testamento y el Nuevo, porque se repite la palabra Emmanuel en Isaías 7:14. Sí, eso con lo que les había dicho. Mateo lo hace en función de lo dicho por el profeta Isaías, pero la pregunta es, ¿por qué nombrar a alguien con ese nombre y llamar a su nombre Emmanuel y no se va a nombrar así? O sea, no, nunca se llama Emmanuel a Jesús. Pienso que puede ser por el tema del cuando nació Isaac, en la parte de con Abraham, que después se le cambió a Israel. Pienso que por ahí puede venir la mano que o sea, que Dios estuvo con Abraham siempre, y ese sería como una descendencia de que Dios siempre estuvo con el pueblo, pienso yo. Sí, no es extraño en el texto sagrado el cambio de los nombres, nada extraño. Leví era hijo de Alfeo, le llaman Mateo. Pedro no era Pedro, era Simón. Bernabé no era Bernabé, sino era José, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sé si por ahí vaya un poco esta situación. Lucy. Sí, puede ser que también Mateo quería enfatizar que Dios se despojó de su gloria, de todo, y se hizo carne, habitó entre nosotros, y entonces en esa
deidad de Emmanuel, que Dios con nosotros está dando a conocer que la humanidad puede tener esa relación con el Padre a través de Jesús, hasta a través del nacimiento de Jesús. Ok, ahí va, acercándonos al fogón. ¿Ustedes sabían, hermanos, que el Evangelio inicia con Emmanuel y termina con Emmanuel? Otra vez, va otra vez. El Evangelio de Mateo inicia con Emmanuel y termina con Emmanuel. ¿Por qué creen que estoy diciendo esto? Y de ahí ya viene la clave de interpretación. Ya están cerca, ya le están pegando. El Evangelio de Mateo, al igual que inicia con Abraham y David y termina con todas las naciones de la tierra, también inicia con el Emmanuel y termina con el Emmanuel. Interesantísimo, ese es hermosísimo, es una belleza increíble. ¿Dónde? A ver, cuéntenme. ¿Ya le dieron? Ya les dije la clave, ya les dije la respuesta casi. Bueno, vamos a leerlo juntos para que vean cómo inicia con Emmanuel y termina con Emmanuel. Capítulo 28 de Mateo, versículo 20. Ahí está el Emmanuel, hermanos. Ahí está el Emmanuel. No es inocente lo que está escrito. Porque el Emmanuel, dice el versículo 20, el último versículo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros. Mateo cierra con el Emmanuel. ¿Y qué significa esto? Por eso, les decía, sigan un poco la línea de Karina. Mateo está diciendo que Jesús será siempre. Siempre. Que lo que fue predicho por el profeta no termina con el niñito envuelto en pañales, ¿no es cierto? No termina con el bebecito. Sino que el Emmanuel se hace mucho más grande en su mensaje. Se hace eterno en su mensaje. Todos los días, ahí está la eternidad de Jesús, todos los días, la eternidad. Jesús es Dios. Entonces el Emmanuel, que es Jesús, ¿no?, está presente. Por eso hoy nosotros le decimos a Jesús, Jesús, pero realmente es el Emmanuel actuando entre nosotros, ¿no? Es el Emmanuel estando con nosotros. Y eso es maravilloso, hermanos. Eso realmente, cuando uno entra a conciencia de lo que esto significa, uno dice, bendito sea Emmanuel, que siga acompañándonos todos los días de nuestra vida. ¿Okay? Bueno. Sí, aunque tenemos condición humana, ¿verdad? Estamos en esa condición humana. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos hace que siempre haya una relación con el Padre y que Dios esté siempre con nosotros. Sí, y lo hace en Jesús. Y nosotros lo creemos por el Emmanuel que vive siempre, que permanece todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Es el Emmanuel. Bueno, se los dejo ahí para que lo sigamos reflexionando, respirando. Hagamos un sermón o una reflexión. Estaría lindo hacer algún día una reflexión sobre estas cosas que magistralmente Mateo nos plantea. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Antes de trabajar un poquitito con el material, si lograron investigar sobre el relato propio de Mateo. Bueno,
Antes de entrar a eso, yo tenía que contestarle a Karina la pregunta. Jesús, porque Karina planteaba por qué si Jesús nació en Belén, siempre se lo ubica como el Nazareno. Y no el betlemita. Realmente no hay una referencia sobre el betlemita. Bueno, la respuesta es que efectivamente tanto Mateo como Lucas ubican a Jesús, el nacimiento de Jesús en Belén. Mateo le da una connotación profética, ¿no es cierto? No así lo hará Lucas, ya sabemos por los propósitos que tiene cada escritor. Mateo quería demostrar en el Antiguo Testamento todo lo que tenía que ver con Jesús. Pero lo que es la niñez, la adolescencia, la juventud, el Señor la pasó en Nazaret. Él vivió en Nazaret. Entonces, el título que se le da siempre será el Nazareno. Y será un título que no lo acompañará hasta el día de su muerte. Tan es así, hermanos, que cuando Jesús muere, según el Evangelio de Juan, si no mal recuerdo, déjenme solo corroborar. Al final de su vida siempre se le llamará el Nazareno. Solo quiero corroborar, hermanos, la inscripción que había en la cruz del Calvario. Y si no mal recuerdo, es Juan. Sí, Juan capítulo 19, versículo 19, donde dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Siempre se identificó a Jesús porque los papás de Jesús eran de Nazaret, vivían en Nazaret, ¿no es cierto? Y hay una función teológica también, hermanos, porque Nazaret era una ciudad, pues no bien aceptada, porque bueno, era una pequeña ciudad que incluso hay un evangelio que lo considera un lugar donde la costumbre no era bien vista en la sociedad. Entonces, a veces yo leí un comentario que decía que el hecho de que le dijeran el nazareno era más como una forma de ironía o de burla, como diciendo, mira de dónde veniste, ¿no? De hecho, hay una frase que dice, de Nazaret puede salir algo bueno, porque no tenía linda fama. Nazaret era como una fama insignificante. Pero realmente Jesús nace en Belén, aun cuando su vida la pasa en Nazaret, y esa será la denominación que le dan sus contemporáneos. Bueno, esa es una. ¿Qué investigaron, hermanos, sobre este relato que aparece de Mateo? Mateo 27. ¿Alguien investigó algo? Sí, Doris. Bueno, vamos todos. Gracias. Vamos a mirar que... Le leo más o menos lo que yo recapitulé. En Mateo es el único que registra el hecho. Y aquí nos hacemos varias preguntas. Dice, ¿quiénes fueron los que resucitaron y cómo fueron reconocidos? Los argumentos de este relato se comprende que es mejor si se toma como referencia de los santos muertos recientemente y por lo tanto eran conocidos por los que estaban vivos. Todo son sugerencias y especulaciones, ¿no es cierto? Y era para testimonio y señal de la resurrección de Jesús. Y segundo, dice, ¿cuándo tuvo lugar la resurrección de aquellos santos? ¿Cuando Jesús murió o cuando resucitó? Algunos aseguran que fue después que resucitó, basándonos
parte del versículo que dice después de la resurrección de él. Y tercero dice qué tipo de resurrección se levantaron y por lo tanto no eran que Lázaro, con un cuerpo mortal semejante al que tenían antes de la sepultura, y si las sepulturas fueron abiertas. Y Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Él es el que se le menciona como la primicia de la resurrección con cuerpo glorificado, según Corintios 15:23. Es decir, un cuerpo espiritual capaz de trascender los obstáculos materiales, según Juan 20:19. La respuesta más lógica es que los santos vivieron una vida normal, luego murieron igual que Lázaro. Eso es lo que yo pude. Muy bien, muy bien. Gracias por la investigación. Buenísimo. Dina. Sí, algo de lo que nos explicaba Doris, lo vi. Me quedaron muchas dudas. Yo lo que tomé y amplié un poco el texto y lo tomé a partir del verso, a ver, 750, sí, 50. Entonces, Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Ahí es donde se rompe la cortina, la tierra tiembla, las rocas se parten y se abrieron los sepulcros y muchos resucitaron. Lo que yo pude ver, pero me quedaron muchas dudas, porque, digamos, en cuanto a los que resucitaron. Lo que sí vi como algo, que fue algo muy, eh, que Dios, mi Padre, cuando Jesús muere, tomó una intervención, hizo notorio qué importante era la muerte de Cristo Jesús. Porque estamos viendo todas cosas que solo Dios podía manejar y hacer que sucedieran. Que la cortina se rasgara, que la tierra temblara en ese momento, que las piedras se partan y que se abran los sepulcros, y la resurrección ya era una garantía de que Jesús iba a resucitar. Y esos verbos, veo la mano detrás de eso, de esas acciones, de esos verbos, veo la mano de Dios que resaltó cuán importante era la muerte de Jesús. Si bien acá en el texto dice que los que resucitaron entraron después que Jesús resucitó a la ciudad santa, me quedó, lo llegué a eso, pero me quedaron muchas dudas. ¿La ciudad santa se refiere exactamente a la Jerusalén de ese momento o se refiere a otra ciudad? Bien, gracias Dina, gracias, excelentes preguntas de reflexión. Karina y luego Lucy, creo que tenía. Adelante, Karina. Bueno, lo que averigüé, bueno, lo escribí acá y bueno, voy a leer lo que escribí, lo que averigüé. El modo en que este relato de Mateo se traduce ha causado desconcierto y polémica, ya que puede dar a entender y hay quien lo afirman así, que tuvo lugar una resurrección a la vida de algunos hombres justos que habían muerto. Sin embargo, una traducción independiente y cuidadosa demuestra que estos versículos no hablan de un resurgir a la vida, sino de un salir los cadáveres a la superficie. La palabra que se traduce como resurrección no significa explícitamente un resurgir a la vida, más bien significa subir o sacar fuera. Además, el traductor confunde la palabra griega auto, que significa este lugar, con la muy similar autón, uno mismo o solo. Es lo que saqué y bueno, después tuve acá, tengo cómo tendría que ser traducido el texto. Si usted me permite, para compartirlo, Sí, si me da permiso para compartir, se comparto cómo tiene que estar traducido este texto. Dale, ya está habilitado, Karina. Para Lucas.
A ver, ¿cómo hago para compartir? Ahí donde dice compartir pantalla, ahí está. Ahí. A ver si se puede leer. Sí. Bueno, así se tendría que estar traducido. Y las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los que dormían en la muerte, los dignos, fueron desplazados hacia arriba y fueron esparcidos fuera de las tumbas. Después los que salían de aquel sitio entraron en la santa ciudad y lo dieron a conocer a muchos. Que es lo que más me convenció de todo lo que busqué en internet. Ok, buenísimo, buenísimo. Gracias, muy buen trabajo, buenísimo. Espera. Ahí está. Gracias. Lucy. Y luego mi hermana Rosalba, creo que también levantó la mano. Bueno, en el primer verso dice, el velo era una gruesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El hecho de que se rasgó en dos, de arriba abajo, indica que este no fue ocasionado por la mano humana. La muerte de Jesús abre el camino a la presencia de Dios. En ese verso, creo yo que fue un privilegio que nuestro Dios no todos teníamos ese privilegio de poder estar en el lugar santísimo. Solo los sacerdotes, si sabemos que eran los sacerdotes, y ellos iban a el lugar santísimo para pedir perdón por el pecado del pueblo. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo nos dio el acceso directo a través de su muerte y resurrección. Y podemos nosotros ir personalmente a pedir perdón, a tener un diálogo directo con Dios y poder adorarlo, alabarlo en cualquier lugar donde estemos, a cualquier instante podemos ir. Ese ha sido ese privilegio que Dios nos ha dado a través de su muerte. En los otros versos, que es el 52, 53, evidentemente el terremoto abrió las tumbas y los cuerpos se levantaron después de la resurrección de Jesús. Este hecho claro es que cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu, las tumbas cercanas de donde estaba pasando este acontecimiento, ¿verdad? Se abrieron, solamente se abrieron, pero después de 3 días, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, los que estaban cerca también resucitaron. Vemos ahí que el poder de Dios, el poder de la vida, la presencia de nuestro Dios, pues hizo ese milagro. Es lo que la muerte de Cristo estuvo acompañada de por lo menos 4 acontecimientos milagrosos: la oscuridad, la división de las cortinas en el templo, el terremoto y la resurrección de varias personas. Los muertos, la muerte de Jesús no pasó. No pasó desapercibida. Todos notaron que algo significativo estaba teniendo lugar cuando estaba Jesús ahí. Y fue entonces cuando los presentes, ¿verdad? Incluyendo a los soldados que estaban ahí, dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Gracias, Lucy. Buenísimo. Gracias por el trabajo. Mi hermana Rosalba. Bueno, yo averigué de varias Biblias de estudio, pero voy a leer solamente 2, pues porque pues por el tiempo. Y me llama la atención de este predicador que sabemos que lo conocemos, a MacArthur. ¿Es? MacArthur. John MacArthur. Eso, correcto.
Obviamente que lo que él dice, en lo que yo no estoy de acuerdo es en lo último, pues de acuerdo a nuestra doctrina, pero dice así, hermano, dice, cuerpos de santos se levantaron. Solo Mateo menciona este milagro. Nada más se dice sobre estas personas, las cuales probablemente no permanecieron mucho tiempo en la tierra. Evidentemente, estas personas recibieron cuerpos glorificados, aparecieron a muchos, lo suficiente como para establecer la veracidad de este milagro, y luego, sin duda alguna, ascendieron al cielo, un anticipo de 1 Tesalonicenses 4:16. Es cuando dicen, pues él afirma que ascendieron al cielo, y tenemos un texto donde dice, nadie subió al cielo, sino solamente aquel que descendió. Entonces, pues ahí no veo yo. Y una que sí me pareció muy acorde a nuestra fe y doctrina es Biblia de Estudio de la Reforma. Dice, resucitaron. La resurrección de los muchos santos aparentemente ocurre cuando el velo del templo se rompe y la tierra tiembla con la muerte de Jesús. Aunque aquellos aparecieron ante muchos en Jerusalén hasta la resurrección de Jesús al tercer día. Esta resurrección, como la que realizó Jesús durante su ministerio, como lo vemos en Mateo 9:23, en Juan 11, que es la de Lázaro, dice que anticipa la resurrección general que se profetiza en Daniel 12:2. Dado que 1 Corintios 15:23 distingue la resurrección de Cristo como las primicias de los creyentes en su venida, es probable que estos santos regresen solo temporalmente a la vida en cuerpos mortales, solo para morir de nuevo, con el fin de demostrar que la muerte de Jesús ha inaugurado la nueva creación. Entre otros, muy pues. Bien. Muy bien. Gracias, mi hermana Rosalba. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Les comparto también el trabajo que una de sus compañeras me envió, Patricia Kukla. Ella leyó varios comentarios. En alguno ella encontró que la explicación es que quienes resucitaron lo hicieron, pero no en un cuerpo físico, sino más o menos como si fueran fantasmas, y fueron llevados al cielo con Jesús como trofeos de victoria sobre la muerte. Otro dice, los cuerpos se levantaron, literalmente no fantasmas o seres de luz, sino los cuerpos. Mundo Hispano, ella encontró, dice, establece una diferencia entre resucitación y resurrección, entendiendo que quienes volvieron a la vida lo hicieron como Lázaro y que volvieron a morir tiempo después. En cuanto a la aparición en Jerusalén, destaca que se produjo desde la resurrección de Jesús. Eso quiere decir que fueron resucitados en el día viernes, entre signos de interrogación, pero no fueron vistos hasta el domingo. Es el comentario que ella investigó. Por último, pone énfasis en que 1 Corintios, Jesús es primicia de los que durmieron. Y dice que le convence más lo que encontró en el comentario del siglo XXI, que dice, hay un claro simbolismo en este hecho, pero no contamos con más fuentes por considerar que el relato es en realidad una historia. Hay que descartar que solo Mateo lo menciona, Marcos, Lucas y Juan no. Es de suponer que un hecho como ese no pasaría desapercibido o no se olvidarían de mencionar. Por eso es más lógico pensar que Mateo lo quiso usar como metáfora, como símbolo. Incluso hay quienes opinan lo mismo respecto del velo que se rompe. No necesariamente fue literal, sino simbólico. Y otro más dice, de Matthew Henry, no se nos dice a quiénes aparecieron, en qué manera y cómo desaparecieron. Y no debemos desear saber más de lo que está escrito. Las apariciones aterradoras de Dios en su providencia a veces obran extrañamente para la convicción y el despertar de los pecadores. Y ingenuamente Patricia dice, espero obtener más claridad en su clase. Y creo que no la va a obtener. Creo que no la va a obtener. Liti también me había pasado uno que ella investigó. Bueno, déjenme, solo porque, bueno, hizo también el trabajo Liti. ¿Qué dice?
Bueno, ya citas Spurgeon, el predicador, dice: como si se hubiera conmocionado con el sacrilegio de la muerte de su señor, el templo rasgó sus vestidos como alguien afectado por el horror por algún tremendo crimen. La tierra tembló, las rocas se partieron, la naturaleza fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios, y significa que los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del moribundo Redentor. Pero las rocas respondieron, las rocas fueron rasgadas, él no murió por las rocas, sin embargo las rocas fueron más suaves que los corazones de los hombres. Bueno, esta es una aplicación, ya esta es una homilética. Ya es homilético lo que me mandó Liti. Bueno, hermanos, pues me alegra mucho que hayan hecho este ejercicio, y como dije, pues no pretendo traerlos en lo absoluto. Estoy igual que ustedes, ¿no? Pero ¿qué podemos sacar de este ejercicio? Mira, nosotros nos vamos a encontrar con textos como estos, ¿no? En el que debemos reconocer que no tenemos mayor información más la que nos da el Evangelio de Mateo. Un hecho tan importante como este, ¿no es cierto? No tenemos mayores datos en todo el Evangelio sobre este hecho. Y como decía el pastor Ramón en la regla de la hermenéutica, donde la Biblia calla, pues nosotros también tenemos que callar. Sin embargo, esto no significa, hermanos, que nosotros como buenos estudiantes de la Biblia, con temor y temblor, ¿no es cierto?, podamos pues tratar de acercarnos lo más que podamos a por qué Mateo escribió esto. No lo escribió porque le sobraba tinta, evidentemente, ¿no? Lo escribió con un propósito. Cuando ustedes tomen sus clases de hermenéutica, sabrán que hay distintos métodos que podemos acercarnos a esto, ¿no? Al tema del texto sagrado. Habrá siempre varias posturas en función del método que se elija para investigación. Algunos serán como ustedes investigaron de manera literal, ¿no? Entenderán que sí hubo una resurrección como tal, física, es decir, que alguien estuvo muerto, no sabemos quiénes, no sabemos desde hace cuánto tiempo, pero sabemos que estaban muertos, y que cuando se da este suceso de la resurrección de Jesucristo, pues estos muertos resucitan. Concedemos razón, en mi entendimiento, si entendemos que esta narración es literal, porque no tendría ningún efecto a los oídos de los judíos destinatarios del Evangelio de Mateo escuchar sobre resurrecciones, porque el Antiguo Testamento está lleno de resurrecciones, ¿no? Principalmente las de Elías, las de Eliseo, los grandes relatos de estos profetas. Y por lo tanto, el hecho de escuchar sobre una resurrección no habría escandalizado bajo ninguna circunstancia a ningún buen judío al respecto, ¿no? Entendiendo que los milagros en los cuerpos proféticos tienen que ver con las manifestaciones gloriosas de Dios. Sin embargo, tenemos algunos problemas al tener todo el contexto ¿cómo se llama? Del relato. Y es ahí donde se abre la segunda vertiente de interpretar el texto, que es de manera simbólica. Y entonces quienes defienden este hecho dirán, no es literal, es simbólico. ¿Por qué? Porque el texto está unido a otro hecho importante, que es la rasgadura del templo. Eso sí, hermanos, históricamente hablando, hubiese sido algo sumamente grave y tendría que haber sido registrado en alguna tradición judía, o tendría que haber sido registrado en otro texto, porque recuerden que el templo separaba el lugar santo del lugar santísimo, que era el lugar más venerable de toda la faz de la tierra, diríamos, ¿no? Entonces, muchos dicen, el velo no pudo haberse rasgado porque el templo siguió, hermanos. El templo fue destruido hasta el 70, ¿no? Jesús muere en el 33 aproximadamente. El templo sigue hasta el 70. Y no hay indicio, hermanos, de que haya habido una conmoción en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, de que en el templo de Jerusalén esto hubiera sido algo terrible. O sea, mirar la gloria de Jehová que cubría el templo no podría haber sido. Entonces,
unido al tema de la resurrección de estos personajes y del templo, la siguiente tema es la simbología. Son símbolos, son metáforas que utiliza Mateo. Tampoco, hermanos, esto sería rechazable, porque son formas de escritura, ¿no es cierto?, que eran muy propias en aquellos tiempos. Mencionar una verdad para mencionar una historia para transmitir una verdad, ¿no es cierto? Pero el problema que tenemos en las dos posturas es que pues hay agua para todos lados, hay agua para todos y se hace fiesta para todos lados, ¿no? Si lo hacemos de manera simbólica, bueno, vemos que hasta fantasmas, dijeron que resucitaron en cuerpos de fantasmas. Como decían otros, se fueron al cielo. No, eso ya, bueno, ya cada uno sabe qué interpretación darle al tema, ¿no? La tercera postura, que es la que yo en lo particular, hermanos, me inclino más, en lo particular, ¿no es cierto?, que puedo estar equivocado, es el método histórico, crítico, literario, que tiene que ver con lo que esta Karina nos plantea, que pudo haber sido, ¿no?, una traducción que tenía que ver no con la resurrección de los muertos, sino con el fenómeno natural del temblor, ¿no? Y que evidentemente el concepto que tienen las palabras que al oído suenan igual, los copistas pudieron haber alterado este punto, ¿no? Pero bueno, también tiene sus falencias, ¿no? También tiene sus falencias. ¿Por qué? Porque eso negaría que esto haya sido histórico, que esto negaría que no, nadie resucitó, ¿no es cierto? Y yo pienso que el que es primicia de los que durmieron es Cristo. Es porque eso lo plantea Pablo, ¿no es cierto? Y en dado caso de que haya sido algo real, yo me incliné por esa postura, pero si fuera real, si fue literal, si realmente resucitaron, pues entendemos que estos resucitaron para morir, igual que Lázaro, ¿no? No fueron inmortales, no se fueron al cielo, no, ellos murieron en algún otro momento de su existencia, ¿no? Bien, solamente el ejercicio, hermanos, trae incluso a lo mejor más dudas, más preguntas que respuestas, pero creo que este ejercicio nos va a permitirnos saber que nos vamos a encontrar con otros textos de igual manera. Y lo que yo siempre he dicho, hermanos, lleguemos hasta donde podamos llegar, ¿no? Lleguemos hasta donde podamos llegar, hasta donde nuestra capacidad pueda entenderlo, ¿no? Por algo Mateo lo escribió, sí, por algo. No tenemos desafortunadamente más datos, no hay más información. Ningún otro evangelista lo señala. Entonces, bueno, lo que pueda ser más conservador o más convincente para cada uno de nosotros, pues siempre estaremos dispuestos a estar abiertos a entender mejor el texto sagrado. Bueno. Así que espero que Patricia, que está viendo la grabación, pues no le trajimos mucha luz al respecto. No le trajimos mucha luz. Pero creo que tenemos buen material para seguir investigando, hermanos. Todo lo que ustedes aportaron es digno de pensarlo, repensarlo, reverlo, razonarlo y pedirle iluminación del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Bien, hermanos, vámonos al receso. Vamos a tomar 10 minutitos y venimos con Lucas. Vamos a entrar con el Evangelio de Lucas, ¿vale? 10 minutitos, volvemos.